Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi turno nocturno en el cementerio tiene reglas. Los cementerios son en su mayoría lugares deprimentes, pero de alguna manera casi sagrados. Tienen el propósito de ser el lugar de descanso de los difuntos, donde su familia y amigos lloran o a veces celebran el final de su vida. Estar en un cementerio, ver tantos lugares donde están enterrados los muertos, te hace pensar en lo frágil que es la vida. Cómo todos tienen solo una oportunidad para vivir. Cómo es importante vivir la vida al máximo y ser la mejor persona que pueda ser. Al menos creo que así es como se sienten los demás. No tengo tiempo para reflexionar filosóficamente sobre mi vida. Generalmente estoy demasiado enfocado en tratar de no ser asesinado por algún monstruo horrible durante mi turno en el cementerio. Supongo que debería empezar con las presentaciones. Mi nombre es Mike. Tengo 19 años y los últimos meses han sido absolutamente una locura. Hace casi un año me gradué de la escuela secundaria y estaba decidido a ir a la universidad. Sin embargo, había un gran problema que comenzaba con la letra M, el dinero, o más bien la falta de él. Mis padres ambos tenían trabajos de salario mínimo, así que no había un fondo para la universidad para mí. Si quería ir a la universidad, tendría que ganar el dinero yo mismo. Y así, solo 2 semanas después de graduarme, estaba buscando un trabajo, y fue cuando encontré este. Turno nocturno en el cementerio. El salario fue lo que me atrajo a este trabajo. No entraré en detalles, pero digamos que es mucho mejor que un trabajo de salario mínimo. He estado trabajando en este cementerio desde entonces. Sin embargo, este trabajo no es normal. Es prácticamente lo contrario. Varias personas han muerto o desaparecido aquí, incluidos los guardias anteriores. Por suerte, he logrado sobrevivir hasta ahora siguiendo las reglas que mi empleador me dio antes de comenzar a trabajar aquí. Empezaré con la primera. Regla 1. Vigilar a las criaturas y evitar que salgan es tu único trabajo. Si ves a alguien intentando robar el cementerio, no hagas nada. Déjalos. El lugar se encargará de ellos antes de que puedan irse. No te preocupes por la limpieza, nunca dejan nada. Suena estúpido, ¿no? Bueno, eso pensé cuando lo leí por primera vez junto con todas las demás reglas. Hasta que hice mi primera noche en el cementerio, ahí fue cuando me di cuenta de que las reglas eran serias y que algo estaba muy mal con el lugar. Me estoy adelantando demasiado, así que estaba en mi oficina de trabajo, más específicamente en un cobertizo en una esquina del cementerio. Sí, definitivamente no gastaron mucho en el ambiente de trabajo. En fin, estaba ahí tomando un descanso y pensando en lo ridículas que eran las reglas. Sin embargo, mi descanso fue interrumpido cuando escuché pasos. Alguien más estaba caminando en el cementerio. Después de unos segundos, escuché algo. ¿Tienes la pala?, dijo una voz masculina, hablando con alguien. Sí, la tengo. Escuché otra voz masculina responder. Para entonces, definitivamente podía decir que quienes fueran esas personas no tenían buenas intenciones. Rápidamente salí del cobertizo de madera y polvo, con la intención de detenerlos de faltar al respeto a los muertos. Sin embargo, antes de poder hacerme notar, vi algo comenzando a formarse detrás de ellos. ¿Qué demonios?, dije en voz baja al ver una figura sombría formándose detrás de los 2 intrusos. Digamos que corrí de regreso a mi oficina como un pollo asustado, antes de poder ver cómo se veía esa cosa completamente formada. En cambio, todo lo que puedo decir es que esos 2 definitivamente tuvieron un mal momento. Ese recuerdo de mí cubriéndome los oídos, mientras escuchaba sus gritos y los sonidos de huesos rompiéndose junto con carne siendo arrancada, es suficiente evidencia de eso.
al menos para mí. No salí del cobertizo el resto de la noche. En cambio, tuve una actividad bastante agradable en interiores, que consistía en leer y memorizar esas reglas hasta las palabras exactas usadas. Estoy feliz de decir que mis esfuerzos parecen haber sido recompensados, ya que aún estoy vivo para compartir esto con todos ustedes. ¿A quién engaño? Todavía estoy aterrorizado por este maldito lugar. La paga sigue siendo más influyente que mi miedo, sin embargo. Supongo que también es agradable no tener que lidiar con ladrones, aunque lidiar con las criaturas probablemente sea peor, y eso sin mencionar el resto de las reglas. Sin embargo, tengo que parar por ahora. Ya estoy en el cobertizo y mi turno está por comenzar. Así que mantente a salvo, y también trata de ser más inteligente que yo. No aceptes trabajos con reglas extrañas que resultarán en la muerte si se rompen. Cada noche a las 3 de la madrugada, algo danza en el cementerio justo enfrente de mi casa. Me dijeron que nunca mirara, pero no pude resistir, y eso me aterrorizará hasta el día que muera. Hace un mes, me mudé a un apartamento que tenía una ventana gigante con vista a un cementerio. Cuando conocí a mi vecina de al lado, algunas de las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «Nunca mires al cementerio a las 3 de la madrugada». Ella tenía la misma vista del cementerio desde su ventana. Por supuesto, pregunté por qué. Ella dijo: «Hay un bailarín de sombras y no podemos perturbarlo». Me estremecí, pero indagué más. ¿Qué es un bailarín de sombras? Mi vecina tenía unos 65 años. Llevaba pantalones cortos de mezclilla con calcetas altas y a rayas, una camiseta de Grateful Dead, y no llevaba sostén a pesar de que tenía senos grandes y caídos. «Solo inventé ese nombre porque no sabía cómo llamarlo», dijo ella. «Algunos han visto una entidad sobrenatural, un fantasma, no lo sé, que le gusta bailar en el cementerio a esa hora. No siempre, pero solo quieres tener mucho cuidado porque no quieres perturbarlo». Creo que se dio cuenta de lo asustada que estaba mi cara e intentó cambiar de tema diciendo que había un gran jardín comunitario a la vuelta de la esquina y que el control de alquiler podía ser más fantástico que el sexo. Cuando recorrí el lugar, nadie me mencionó nada sobre fantasmas en el cementerio. El edificio emanaba encanto. Adornos de pan de jengibre, valla blanca, control de alquiler, 8 unidades, 4 arriba, 4 abajo. Un estacionamiento en la parte trasera entre el edificio y el cementerio. Un muro separaba las propiedades. Había tanto una puerta frontal como una trasera, con mi propio conjunto privado de escaleras traseras que llevaban al estacionamiento. Tener un cementerio al otro lado de la calle realmente no me molestaba. En realidad, sonaba pacífico, ya que me había mudado de mi último lugar debido a vecinos ruidosos. Le conté todo esto. Me aseguró que desde que había vivido allí, lo cual había sido más de 20 años, solo hubo un problema cuando se mudó, y se convirtió en la razón por la que advierte a todos ahora. El cementerio estaba detrás del edificio. Alquilé la unidad del piso superior más cercana a él. Mis unidades y las de mi vecina eran las únicas que daban al cementerio porque un edificio de mausoleo y algunos árboles bloqueaban la vista de las otras unidades. Ella me dijo que antiguos vecinos, que vivían en mi lugar, y otros vecinos, que habían vivido en el edificio durante mucho tiempo, le contaron historias. Pedí más detalles, pero tenía que ir a la YMCA para su clase de natación. Así que me dijo: «Solo cierra tus persianas por la noche para que no te sientas tentado a echar un vistazo, y hablaremos más sobre eso después». Empecé a desempacar y decorar mi habitación. No pude evitar estar en la gran ventana que daba al cementerio. Contemplé una vista tan hermosa. Al estar en el segundo piso se podían ver gran parte de los terrenos bien cuidados. Los altos árboles y los vibrantes céspedes verdes parecían más un parque. He vivido en la ciudad toda mi vida, y en apartamentos además, y esto superaba con creces las mejores vistas que he tenido.
Más tarde esa noche, miré por la ventana mientras una luna creciente brillaba intensamente, arrojando una luz mágica sobre el cementerio y derramándose en mi habitación. En ese momento, no podía imaginarme mantener mis persianas cerradas por la noche. Decidí en ese momento que nunca mantendría mis persianas cerradas. La ventana fue una de las principales razones por las que me enamoré del lugar. Esa noche me fui a la cama y, por alguna razón, me desperté en medio de la noche. Miré mi reloj que marcaba las 2:57 de la madrugada. Normalmente no me despertaba en medio de la noche, pero tenía que ir al baño. Pensé en la regla de las 3 de la madrugada y miré mi ventana. Pensé en mirar porque esto tenía que ser ridículo, ¿verdad? Antes, cuando mi vecina regresó, pude preguntarle qué había sucedido antes con los inquilinos anteriores. Ella me dijo que no sabía los detalles, pero que las personas se mudaron inmediatamente después. Ella misma acababa de mudarse, así que no los conocía lo suficiente como para compartir información de contacto. Dijo que solo escuchó los gritos, y cuando fue a ver qué pasaba, toda la familia estaba pálida como la nieve. La madre tuvo un paro cardíaco y tuvo que ser llevada en ambulancia. Fui al baño y decidí no mirar. ¿Por qué tentar al destino en mi primera noche en mi nuevo lugar? Al día siguiente, le conté esto a mi mejor amiga. Ella se rió a carcajadas y dijo, «Esto tiene que ser una especie de broma». Pensé que sería una movida bastante cruel. Mi amiga me dijo que cuando se mudó a uno de sus primeros apartamentos, uno de sus vecinos le dijo que el edificio tenía una piscina subterránea y que la entrada estaba justo alrededor del edificio. Mi amiga buscó y buscó, pero no pudo encontrarla en ninguna parte. Regresó a sus vecinos que estaban todos riéndose. No había piscina. Luego le trajeron comida y bebidas como regalos de bienvenida. Mis vecinos no me trajeron nada. Ni siquiera había conocido a mi vecino de abajo, ya que supuestamente es un vendedor viajero y casi nunca está en casa. Esa noche, fui a tocar la puerta de mi vecina para preguntarle más y probar la teoría de mi amiga. Pero vi que sus luces estaban apagadas y su lugar de estacionamiento vacío. Mi lugar de estacionamiento está justo al lado del suyo. Me fui a la cama y pensé en la divertida broma de mi amiga. Mi vecina parecía un poco extraña, así que tal vez me estaba jugando una broma. Me dormí, pero una vez más me desperté a las 2:57 de la madrugada. Pensé que esto tenía que ser una especie de cosa subconsciente. Mi mente totalmente consumida por esta regla de las 3 de la madrugada. Debe mencionarse que nunca fui bueno con las reglas. Tenía que ir al baño, así que me levanté y pasé junto a mi ventana. Pensé en mirar de nuevo, pero no lo hice. La luna creciente arrojaba una luz suave. Mientras regresaba a mi habitación, el reloj marcó las 3 de la madrugada. Miré mi ventana y luego mi cama. «Oh, qué demonios», pensé. «Vamos a ver». Me acerqué a mi ventana y miré hacia afuera. El cementerio descansaba tranquilo y en paz. Nada se movía. Nada parecía fuera de lugar. Los altos árboles proyectaban sombras sobre los terrenos. Todo el lugar se veía encantador. Pensé para mí misma, «Ve, esto no es nada, y probablemente una broma, y qué gran chiste». Me volví para regresar a la cama cuando algo llamó mi atención. Cuando miré de nuevo, vi algo moverse en las sombras. En ese momento, debería haber corrido de vuelta a mi cama y no haber mirado nunca más allí. Sin embargo, no pude apartar mis ojos. Observé cómo la silueta negra como tinta se movía hacia la luz de la luna. No pude ver sus rasgos, pero era una persona, una mujer esbelta. Su cabello parecía largo y llevaba un vestido negro y fluido. Bailaba al estilo moderno, como si estuviera interpretando algún tipo de historia, pero con danza. Sus movimientos eran gráciles, pero extraños y un poco escalofriantes. Entonces, di un paso atrás para que no pudiera verme muy bien. En ese momento, se detuvo en seco, levantando la cabeza hacia mí. Aunque su rostro estaba completamente cubierto por la oscuridad,
Supe que me estaba mirando directamente. Me congelé como una estatua. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué demonios debería hacer? Luego, corrió por el cementerio directamente hacia mí. Unos 100 metros nos separaban. Comencé a temblar y mi mente se aceleró. Mi vehículo estaba estacionado justo allí, debajo de mi ventana y junto al muro. Me atraparía de inmediato si iba hacia él. Pensé en salir corriendo por la puerta principal y bajar la calle o tal vez ir a casa de un vecino. La cosa se movía rápido. Llegó al muro y comenzó a treparlo. Mis extremidades no se movían. Dejé de respirar. Aún no podía ver sus rasgos. Parecía solo una sombra. Volvió a mirarme y luego corrió justo debajo de mi ventana hacia el edificio, hacia mi conjunto privado de escaleras traseras que llevaban directamente a mi lugar. Escuché sus pies subiendo las escaleras. Salí corriendo de mi habitación hacia la puerta principal. Lo escuché golpeando mi puerta trasera. Golpes incesantes. Salí por la puerta principal y llamé a la puerta de mi vecina. Su coche aún no estaba allí, pero quería intentarlo. No respondió. Luego, bajé las escaleras delanteras, pero me detuve cuando vi la sombra acechando al pie de los escalones. De repente, la tenue luz del pasillo se apagó. Grité. La cosa subió corriendo las escaleras hacia mí. Sus pasos resonaban por el pasillo. Rápidamente volví a entrar, cerré la puerta de un golpe y la cerré con llave. La cosa golpeaba al otro lado. Golpeaba su cuerpo contra la puerta. Sacudía el pomo de la puerta, tratando de entrar. Retrocedí hacia la sala de estar. Marqué 9EX en mi teléfono celular. Respondieron y rápidamente balbuceé que alguien intentaba entrar en mi casa, pero luego se cortó la llamada. Traté de llamar de nuevo, pero no tenía servicio. Grité pidiendo ayuda. Luego, la cosa dejó de golpear. Mientras tanto, todo el lugar se había vuelto más frío. Podía ver mi aliento. También podía escuchar a la cosa justo afuera. Escuché rasguños en la puerta de madera. Después de lo que pareció una eternidad, escuché al bailarín alejarse de la puerta principal. Sus uñas luego rascaron las paredes exteriores mientras bajaba las escaleras delanteras. Lentamente, uno por uno. Me quedé allí un momento sin saber qué hacer. Luego me obligué a volver a mi habitación. Quería ver si volvía al cementerio. Me quedé en las sombras, esperando, rezando para que no me volviera a ver. Luego, lo vi paseando de vuelta al muro. Lo cruzó, pero luego se detuvo. Se sentó allí en el muro mirando hacia mi ventana. Contuve la respiración mientras el tiempo parecía detenerse. Luego, la cosa me saludó con la mano y saltó al cementerio. Caminó de regreso al lugar donde lo vi por primera vez y luego desapareció. No había nada a su alrededor. Ningún lugar donde pudiera haberse escondido. Simplemente desapareció en el aire. Mi mente estaba agitada. No podía creer que me hubiera saludado con la mano. ¿Qué significaba eso? ¿Era un adiós o un hola? ¿Qué me habría hecho si hubiera entrado? Me quedé despierta toda la noche, escondiéndome en las sombras y mirando por la ventana hacia el cementerio. Afortunadamente, no vi nada. Ninguno de mis vecinos vino a ver cómo estaba. Algunos debieron haber escuchado mis gritos. Todos conocían al bailarín de sombras y simplemente asumieron lo peor. Al día siguiente, revisé mi puerta principal. Arañado en la puerta con letras torcidas se leía: «Bienvenida a casa». Mi mente daba vueltas como su saludo. ¿Qué demonios significaba esto? Le conté a mi vecina lo que pasó. Se sintió culpable por no haberme advertido lo suficiente. Me mudé ese mismo día. Rompí mi contrato de 1 año. Pueden llevarme a los tribunales. No me importa. Me declararé en bancarrota en lugar de quedarme en ese lugar otra noche. Por ahora, nunca volveré a mirar por ninguna de mis ventanas por la noche por miedo a ver a ese bailarín de sombras. Sin embargo, aunque atormenta mis pesadillas, es absurdo que quiera saber qué es, de dónde viene y qué quiere. Si vives frente a un cementerio, ten cuidado, ya que uno podría habitar en tu cementerio.
Hola a todos. Un saludo. Tengo que admitir que, tras mucho tiempo de pensarlo, aún hasta hace unas horas tenía mis reservas en torno a contar el siguiente relato. Antes que nada, quiero dejar en claro que no pretendo convencer a nadie de nada, pues yo mismo, después de varios años de lo ocurrido, sigo sin tener claro qué fue lo que sucedió en realidad. Ocurrió en Guadalajara, estado de Jalisco, en México. Todo empezó con el reencuentro de algunos amigos de la preparatoria tras varios años de no saber nada de ellos. La reunión fue posible gracias a las redes sociales. Fue durante el año 2014 cuando, por medio de Facebook, fui contactando a varios ex compañeros de la preparatoria. Fue por uno de ellos que volví a tener contacto con Diana, quien fuera mi mejor amiga durante esa etapa de mi vida. Mi reencuentro con ella terminó siendo una tertulia en la que ambos nos pusimos al tanto acerca de la vida del otro. ¿Qué carrera estudiaste? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? No fue difícil darme cuenta de que la vida de mi antigua mejor amiga estaba muy lejos de ser perfecta, pero me alegró confirmar que aún tenía la confianza suficiente para ser honesta conmigo, tal y como lo confirmó al escucharla contarme lo difíciles que habían sido los últimos meses para su familia debido al desempleo de su esposo, Agustín, quien tenía ya algunas semanas sin conseguir trabajo, por lo que me ofrecía ayudarle a encontrar algo. Si bien en la empresa en donde yo trabajaba por aquella época no contaban con vacantes disponibles en ese momento, dos de mis amigos más cercanos, conocidos desde la universidad, laboraban en la empresa encargada de la reconstrucción del Mercado Corona tras el incendio ocurrido hacia mediados del 2014. Se trataba de un empleo muy lejano a la carrera que Agustín había estudiado, pero ambos se mostraron emocionados con la posibilidad de poder encontrar estabilidad financiera, por lo menos hasta que pudiera hallar algo más cercano a la carrera que estudió. Fue solo cuestión de solicitar algunos favores y asegurarle a Gerardo que Agustín era una persona confiable para que le dieran una oportunidad en la obra de reconstrucción del mercado. Agustín se comprometió con la oportunidad laboral, agradeciendo incluso que ésta fuera durante el turno nocturno, pues esto le permitiría generar ingresos al tiempo que seguía buscando un empleo más afín a su carrera durante el día. Tras casi 2 meses de trabajo, tanto Gerardo como Alberto, los amigos a quienes pedí el favor, se mostraron más que satisfechos con el desempeño de Agustín. Incluso estaban considerando ofrecerle un contrato de planta y promoverlo a un mejor puesto. Yo me sentía bastante bien conmigo mismo por haber podido ayudar a Diana, pero fue en este punto donde todo se torció. Todo comenzó con una llamada a mi trabajo a mitad de la mañana del último lunes del mes de julio del 2015. La voz al otro lado de la línea me resultó extraña y desconocida en un primer instante, y no fue sino hasta la tercera o cuarta frase que estuve seguro de quién era la que se encontraba al otro lado del teléfono. Lo que comenzó como una llamada tímida y retraída se transformó de pronto en una desesperada petición de ayuda por parte de Diana para encontrar a su esposo. Esa misma mañana me reuní con mi amiga y tras confirmarle que tenía casi un mes sin cruzar palabra con Agustín, ella me contó lo que, a mi parecer, es una de las historias más raras que jamás he escuchado y que a continuación les comparto tal y como la escuché de boca de ella. Te digo que algo malo le pasó, Fernando. Lo sé. Insistía mientras sacaba su pequeño teléfono móvil y me lo acercaba al rostro, mostrándome una imagen pixelada de baja resolución y que, para colmo, había sido tomada con muy poca luz. No obstante, era posible distinguir lo que se mostraba en el pequeño recuadro: un ataúd, aunque uno muy distinto a cualquier otro que yo hubiese visto, pues este parecía ser de metal y en un estado deplorable que reflejaba el paso de muchos años. No me fue posible analizar la foto a profundidad en un primer instante, pues la mano nerviosa de Diana manipulaba el móvil, cambiando a una segunda imagen en la que aparecía una persona, o más concretamente dicho,
un rostro de semblante enfermo, carente de color, el cual resaltaba más por las marcas de tierra que se esparcían en algunos puntos de aquella cara de ojos cerrados y facciones demacradas. Finalmente, le pregunté qué era aquello que estaba viendo, y, tras unos segundos de silencio durante los que Diana se me quedó mirando con lágrimas contenidas, le prometí que fuera lo que fuera podía confiar en mí. Le aseguré que le creería, pero necesitaba saber de qué iba todo aquello, porque realmente, para ese punto, me estaba asustando. Estas fotos me las mandó Agustín. Fue lo último que me envió antes de desaparecer. Sintiendo un vacío en la boca del estómago, alargué la mano tomando de nuevo el pequeño Motorola y miré de nueva cuenta el par de fotografías. Agustín me llamó por última vez la noche del sábado. Dijo que lo habían encontrado en la construcción y me mandó esas fotos. Me contó que el jefe de turno les prohibió decir nada, pero que cuando vio que la intención de esta persona era abrir el ataúd, tuvo miedo de perder su trabajo, y fue por eso que tomó la primera foto. La segunda la tomó por el asombro y el temor que despertó en ellos lo que encontraron dentro de esa caja de metal. Yo me sentí aturdido. Pasaba de una foto a la otra tratando de entender lo que estaba ocurriendo, y por mucho que le daba vueltas a la situación, todos los caminos me llevaban a la misma conclusión. «Diana, ¿me estás queriendo decir que esto», dije señalando la foto del rostro demacrado, «es lo que se encontraba al interior de esto?» Pasé a la foto del viejo ataúd maltratado. Mi amiga no se atrevió a responder. Su reacción se limitó a juntar sus manos en una muda petición de ayuda, que no hacía otra cosa que aumentar el miedo que me trepaba ya desde el estómago hasta la garganta. Conseguí comunicarme con Gerardo, concertando una cita improvisada, y para mediodía de ese mismo lunes ya nos encontrábamos todos reunidos en la oficina de Alberto, quien se mostraba apenado con Diana, pues él tampoco tenía conocimiento del paradero de Agustín, ni de ninguno de los 4 trabajadores que formaban la plantilla del turno nocturno. Aunque en un principio todo apuntaba a un caso de abandono del trabajo, tenían motivos para pensar que las cosas eran más graves que eso, pues se sospechaba de un delito, más concretamente de un caso de profanación de tumbas, ya que al jefe de obra le reportaron el hallazgo de un ataúd abierto al interior del terreno. Para nadie es un secreto que lo que hoy es el Mercado Corona fue en sus inicios un cementerio, del cual se conservaban los arcos originales que databan de finales del siglo XIX. Pero lo que nadie esperábamos era que aquel enorme terreno albergara aún sepulturas en su interior, no tras el paso de tantas y tantas décadas de funcionar como un centro de comercio en la zona céntrica de Guadalajara. Tras la reunión con mis amigos, el estado de ánimo de Diana se encontraba mucho peor. No solo su esposo había desaparecido, ahora la empresa para la que había estado trabajando pensaba levantar una denuncia penal en su contra. Fue necesario convencer y pedir nuevos favores a mis amigos, incluso recurrir al chantaje emocional, aludiendo a la imagen de una esposa desesperada, y aceptar que yo estaba haciendo el ridículo por creer en aquella historia para tratar de aminorar las consecuencias que pudiesen afectar a mi amiga. Aún con todo esto, ambos se limitaron a asegurarme que harían lo que estuviera en sus manos, pero que era de lo más común que eventos así ocurrieran. Empleados encontraban algo de valor y tendían a robarlo, muchas veces uno de ellos asesinando a los que en un principio fueron sus cómplices. Y si no plantearon aquella hipótesis durante la reunión, fue precisamente por consideración a Diana. Aunque en un primer instante todo pareció tener sentido, lo cierto es que fueron las palabras del propio Gerardo las que volvieron a hacerme dudar, pues contrario a lo que podía esperarse en un caso de profanación, no había nada que reflejara la existencia de algún objeto de valor en aquel viejo ataúd de hierro, atrofiado por el paso del tiempo. Fue Alberto el primero en tratar de desmentir la versión de Diana de que la foto del rostro demacrado podía estar vinculada de manera alguna con aquel ataúd,
pues aquella caja de metal debía de tener casi 150 años, tiempo suficiente para que cualquier cuerpo se vea reducido a polvo, lo que hacía imposible que el ser de la fotografía fuera el ocupante del sarcófago. Salí de aquella reunión informal con la promesa de mis dos amigos de que tratarían de mantener a Diana al margen de toda aquella situación en la medida de sus posibilidades, e incluso me aseguraron que le harían llegar el pago por la liquidación del contrato de su esposo. Esa misma tarde acompañé a mi amiga a levantar una denuncia ante la Procuraduría de Justicia por la desaparición de Agustín, la cual aún a la fecha de hoy sigue abierta. Sé que a este punto todo esto puede parecer nada más que un conjunto de anécdotas y situaciones bastante peculiares, pero existe un acontecimiento que levanta un matiz de horror en esta historia. Es el hecho de que un mes después de la desaparición de su esposo, Diana se presentó de nueva cuenta en mi oficina con una maleta y sus dos hijas, a las que dejamos al cuidado de mi secretaria mientras nosotros hablábamos. «Nos vamos, Fernando. Nos iremos a Nuevo León con mis papás». Ella debió darse cuenta de mi desconcierto, y no había terminado de ponerme en pie para pedirle que se explicara cuando extendió su mano en mi dirección, abriendo el puño y dejando caer sobre mi escritorio un pequeño aro metálico, en el que aún se podían ver algunas manchas color marrón. «Es la sortija de Agustín», me dijo con la voz a punto de quebrarse. Un balbuceo murió en mis labios cuando ella, cruzando los brazos nerviosa, volvió a hablar. «La encontré hace 2 días en la ventana de mi habitación, por la parte de afuera, Fernando», me aseguró abrazándose a sí misma en un claro intento por controlar el temblor que no dejaba de hacerla estremecer. Como dije en un principio, no pretendo convencer a nadie de nada, pero aún hoy, años después de que ocurrió todo esto, hay noches en las que siento un profundo temor al pensar en aquel anillo manchado con sangre seca, el cual asegura Diana que su esposo jamás se quitaba. Pero aún más aterrador que eso es pensar en cómo pudo llegar hasta el alféizar de una ventana en el 5º piso de una torre de apartamentos, por la parte externa de una ventana que no se puede abrir porque está hecha de una sola pieza, y que para recuperar la sortija mi amiga tuvo que romper el vidrio.